Hoy nos vamos a detener en una de las figuras más complejas y fascinantes de la historia de América y especialmente de la historia del siglo XIX. Un hombre que cambió el destino de medio continente, que inspiró a generaciones, pero que también despertó críticas, divisiones y controversias. Su nombre sigue siendo símbolo de independencia y de libertad. Yo creo que de forma torticera lo han cogido y lo han mitificado muchos intereses políticos dentro de América. Aunque su vida estuvo marcada por la lucha y la soledad y los desencuentros, él es símbolo precisamente de unidad y de encuentro, precisamente por los que le han subido a los altares. Detrás del mito encontramos a un ser humano con sueños inmensos, con tradiciones muy profundas y un final inesperadamente amargo. Estamos hablando del Libertador, de Simón Bolívar. Prácticamente junto con San Martín, las dos principales figuras del independentismo americano que sucedía pues, precisamente durante la Guerra de Independencia Española, aprovechando precisamente la debilidad de España. Para hablar de todo ello, vuelve a los micrófonos de Imagen por la Historia Emilio Acosta. Emilio Acosta es el CEO, el responsable de Venezuela Provincial, una página, un cronista, digamos, de todo lo que es la historia de Venezuela, de aquí en España, sobre todo porque él es español, es de Tenerife, aunque llevó mucho tiempo viviendo en Venezuela. Estuvo aquí con nosotros, estuvo en el programa número 82 hablando sobre Francisco de Miranda, que un programa que fue la petición de un oyente y que realmente tuvo bastante aceptación por la audiencia. Y a mí me quedó con las ganas de quedar y hablar sobre precisamente por Simón Bolívar, que es en la zona de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, pues es fundamental para poder entender la historia de estos territorios y además entender también cómo ha condicionado la relación de estos territorios con España. Emilio, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer volver a tenerte aquí en Imagen por Historia. Pepe, pues el placer y el gusto es mío estar una vez más en Imagen por la Historia. Para mí es todo un honor compartir con tu público y bueno, y sobre todo para hablar de la figura de Simón Bolívar, ¿no? Yo digo que es uno de los temas y una también de las personas más icónicas, ¿no? En lo que es la historia hispánica, para bien o para mal, ¿no? Simón Bolívar hay que entenderlo como lo que era, como un ser humano. Y claro, un ser humano puede tener cosas positivas o negativas. Y en mi opinión personal, pues Simón Bolívar eh, ha sido muy mitificado, como tú lo has dicho en la introducción, ¿no? En Venezuela y sobre todo en la etapa republicana se ha creado el culto a su figura y se ha endiosado, ¿no? Y yo creo que la idea para verlo a un Bolívar desde la perspectiva histórica, hay que verlo fuera de endiosamientos y también fuera de satanismo, porque también hay una parte últimamente que lo ha satanizado, ¿no? Entonces hay que verlo como lo que era, como un ser humano con cosas positivas y negativas. Y bueno, en mi opinión, pues las cosas negativas son un poquito más presentes, pero claro, eso ya es opinión de cada quien y de cada cual, ¿no? Sí, no, porque yo creo que Simón Bolívar está totalmente instrumentalizado por estos movimientos populistas fundamentalmente, porque yo creo que ahora mismo nos viene a la mente pues Maduro, Ujú. pues no iba a decir presidente de Venezuela, pero claro, es el ocupante de la presidencia de Venezuela, porque como bien saben todos ustedes, perdió las elecciones, las perdió y no quiere reconocer la derrota y no quiere salir del poder. Los países occidentales y las democracias
occidentales no han reconocido en las últimas elecciones venezolanas el resultado al que Maduro sí que se quiere reconocer como dicta, pero cual Maduro es prácticamente ahora mismo Venezuela está en un estado de dictadura, ¿no? Dictadura. Pues todo el mundo tenemos en la imagen, como por ejemplo, Maduro coge la espada de Simón Bolívar. Creo que la Venezuela, ¿no? Pues se llama República Bolivariana de Mm. Venezuela, como nombre oficial. Usan el apellido de Bolívar como parte del nombre de la nación. Y como, pues eso, libertador de Venezuela, título que le han dado, es decir, que está muy instrumentalizado como una manera de generar un mito fundacional, que todas las naciones lo hacen, ¿eh? No hay nada diferente en esto, sino que todo el mundo tenemos que coger un mito fundacional, elevarlo a altares y de ahí, pues, simplemente reverenciarlo, ¿no? En España podríamos poner a Don Pelayo, un personaje que raya entre, no se sabe si raya, si existió, si no existió, con un mito, una batalla de Covadonga que tampoco se sabe si fue una batalla en sí o un par de personas que se estuvieron dando de golpes en la montaña. Es decir, hay mucho más incógnitas que certezas. Y entonces, en función de esa oscuridad, pues se elevan los mitos, ¿no? Se suben los mitos y además son útiles porque ya te digo que son fundacionales sobre espíritus nacionales, ¿no? Con Simón Bolívar pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que Simón Bolívar es del siglo XIX, que es muy reciente, y que aquí precisamente pues tenemos mucha información, mucha carta, mucha correspondencia, mucho libro escrito y más que me imagino que se irá escribiendo y más investigación historiográficas que se irá produciendo a lo largo de lo que queda aquí en adelante sobre la figura de Simón Bolívar y seguramente seguirá siendo instrumentalizado por los gobiernos populistas, ¿no? Yo quería preguntarte, Emilio, Ok. si Simón Bolívar fue un libertador o un dictador con muy buena prensa. Bueno, yo creo que eso es para cierto sector de la población, digamos que un libertador es un título, ¿no? Para los secesionistas o independentistas lo es, pero también fue un dictador, como lo fue en su etapa como dictador del Perú, que fue denominó, perdón, de esa forma. Igualmente cuando creó una constitución a su medida en Bolivia, ¿no? Que por cierto, Bolivia se llama en honor a él, en la República de Bolívar, que luego pues él no estuvo tan de acuerdo y se le cambió a Bolivia, ¿no? Que es en su honor, ¿no? Que era una presidencia vitalicia prácticamente y prácticamente hereditaria después. Lo que sería como una monarquía. Lo que pasa es que le cambian el nombre a presidencia y a república, pero siendo un dictador vitalicio. Y lo mismo quería en la Gran Colombia, ¿no? Así que hay que verlo a Simón Bolívar en varias etapas, ¿no? Yo creo que su primera etapa es su etapa de mantuano. Mantuano, para quien no lo sepa, es la élite de la Capitanía General de Venezuela, los criollos, que eran hacendados, ricos hacendados, entre otros. Y esa primera etapa, como he dicho, de Mantuano, pasa después a la etapa política. Y la etapa política también está la etapa militar, la que se funde como guerrero en la guerra de independencia o secesión, como queramos llamarla, y luego está la etapa como político, ¿no? Y curiosamente está la última etapa de él, que es la del arrepentimiento, ya prácticamente antes de morir, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a adelantar mucho. Y bueno, antes de hablar un poco de los orígenes de Bolívar, siguiendo un poco la estela de lo que comentabas antes del culto a Bolívar, hay un historiador muy importante en Venezuela, o que había, porque ya falleció, ¿no? Que se llama Manuel Caballero. Y él, bueno, además de historiador, era periodista y era reconocido por sus análisis críticos de la historia política y social de Venezuela. Él fue formado en la Universidad Central de Venezuela y en la Sorbona de Francia. Y él destacó por desmitificar figuras históricas y cuestionar sobre todo, Pepe, narrativas oficiales, especialmente durante la etapa del chavismo en Venezuela, ¿no? Y defendió la democracia y la libertad de expresión.
Y hay un libro muy importante de él que se llama ¿Por qué no soy bolivariano? Una reflexión antipatriótica, se llama así el libro. Y él critica el culto justamente a Simón Bolívar y el bolivarianismo como herramienta ideológica, como lo ha tratado de tomar el chavismo en Venezuela, y no solo el chavismo, también Gustavo Petro en Colombia y las guerrillas como la FARC, etcétera, también lo han hecho. En Bolivia también Evo Morales, no, esto no es solamente exclusivo de Venezuela, solamente que el caso de Venezuela como que es repotenciado, ¿no? Y claro, Caballero aboga por humanizar a Bolívar, presentándolo como un hombre con aciertos y fallos, como he dicho al principio, no como un mito divino, y rechaza el patriotismo acrítico que paraliza ciertamente, Pepe, el progreso, ¿no?, de las naciones. Y él propone pues una historiografía centrada en la memoria colectiva. Y hay varias citas claves de su libro que me gustaría traerlas a colación, ¿no? Porque es importante esto que has traído aquí de punto, ¿no? Y él dice lo siguiente, abro comillas: la historia es la memoria de la vida de los hombres como colectividad, antes que los individuos famosos, por muy gloriosos y por muy geniales que hayan sido. Y subraya que la historia debe priorizar la experiencia colectiva sobre el culto a figuras como Bolívar, cuya glorificación distorsiona el pasado. Y cita lo siguiente, abro comillas: Bolívar y los libertadores eran personas de carne y hueso, personajes históricos, ¿no? Y bueno, también cita que Bolívar no era el compendio de las virtudes venezolanas, si acaso de sus virtudes y sus vicios, ¿no? Insisten también en devolverle su humanidad, criticando la narrativa escolar, ¿no?, que lo exalta como héroe infalible. Y cita lo siguiente: no puedo ser bolivariano porque soy venezolano. Y eso es una contradicción lógica y terminológica, como no se cansa de decirlo Rufino Blanco Fombona: Venezuela no es una creación de Bolívar. Fin de la cita. Esto es importante, Pepe, porque muchos a la hora de hablar de Simón Bolívar lo confunden con ser patriota y con el país, con Venezuela, ¿no? Venezuela no fue fundada por Simón Bolívar, Venezuela fue fundada como Capitanía General en 1777 por Carlos III, ¿no? Y como provincia por Carlos V de Alemania y primero de España, ¿no? Ya en 1528, o sea, que la existencia de Venezuela es gracias a España, no gracias a Bolívar, contradictoriamente, ¿no? Y claro, Caballero argumenta que la nación se formó en contra del proyecto de Bolívar de una gran Colombia, curiosamente, ¿no? Desafiando la idea de Bolívar de padre de Venezuela. Y cita lo siguiente: al libertador se la adora, Bolívar es suprema perfección, Dios en una palabra, ¿no? Y denuncia el culto casi religioso que inhibe la crítica. Mientras cita a Caballero que se le lleve a Bolívar al Panteón y se le deje allí tranquilo. O sea, el Panteón es el sitio donde descansan los cuerpos de los llamados libertadores en Caracas, ¿no? Que era la iglesia de la Trinidad, que era una iglesia de origen hispánico y que fue convertida en panteón para meter los cuerpos de los libertadores, ¿no? El Panteón Nacional. Y Caballero propone respetar su legado sin usarlo para manipulación política. Y claro, otras citas importantes de Caballero también reflejan que Bolívar, de los discursos presidenciales, es el que es cierta historiografía ramplona, poco serio, poca seria, ha intentado siempre imponer desde los manuales de la escuela primaria, que es el Bolívar presente y está presentado como aire cultural, y Bolívar pues no era ese, ¿no? Y él dice que los venezolanos nunca lograremos hacer nada digno de recordación mientras continuemos invocando a Simón Bolívar pretendiendo actuar como Bolívar. Ser como Bolívar mientras no pretendamos mejores bolivarianos los unos que los otros, ¿no? Y me parece muy importante esto que dice Manuel Caballero, y sobre todo para tenerlo como inicio de este podcast, ¿no? Porque hay que separar el hombre del mito, ¿no? Pero bueno, Pepe, no sé si te gustaría que habláramos de los orígenes de Simón Bolívar. Hay otro historiador político, también fue Ujú. político, Pablo Vittoria, que fue colombiano. Tiene un libro, ya más se los aconsejo a los oyentes,
porque para mí fue el descubrimiento de Blas de Lezo, lo hice gracias a este libro de Pablo Victoria, que casi todo el mundo habrá leído, o por lo menos tuvo mucho recorrido en su momento, que se llama El día que España derrotó a Inglaterra, del año 2014. Pablo Victoria ya está falleció hace no mucho, y bueno, pues fue político, senador colombiano, historiador, economista y demás historias, y fue un ferviente, digamos, antibolivariano, que el otro día, vamos, es que casualmente cayó la cita de casualidad. Antes de incluso Ujú. de organizar me estaba mirando a ver dónde lo encontraba, y, dijo precisamente sobre Simón Bolívar. Dijo: es una historia de la crueldad humana y de lo que yo he querido llamar el genocidio bolivariano, la carnicería fuera del combate que Simón Bolívar desencadenó contra miles de indefensos o inocentes españoles. Por lo menos hay tendencias, o hay aires dentro de América, que esto no es un español crecido y lleno de nostalgia imperial, sino que hay tendencias dentro de América que quieren, digamos, o que entienden que la visión utópica y épica de según qué figuras históricas de la historia que les afecta directamente a ellos, pues están totalmente mentiras, y que habría que, evidentemente, volver a revisar para darles una, digamos, una pátina de verdad, no de mitificación, ni de buenos contra malos, y que además podría explicar mucho, pues, mucho de las corrientes actuales que existen contra la historia de España en América. Una de las cosas que que lees y dices, no, Simón Bolívar quería la unión de América. Perdón, pero si es que América ya estaba unida. América ya estaba unida. Nunca estuvo tan unida como bajo bandera de España. Ahora está desunida. Ahora están los países, ahora es cuando los países, después de las independencias, cuando existen conflictos entre países. Entre países hispanos. Es ahora. Pero antes estaban unidos. Antes no había conflictos entre naciones hispanoamericanas. Y había sus culturas y estaban sus lenguas que siguen existiendo, y culturas indígenas que siguen existiendo. Los indígenas empezaron a pasarlo mal con las independencias. Ahí es cuando ya empezaron a ser víctimas de los criollos y de las clases elitistas ricas, y que querían más, que querían más. Entonces, claro, pues yo por lo menos me alegro. Claro, son personas. Pablo Victoria yo te digo que el libro me encantó. Yo no conocí, hace ya mucho tiempo que cayó el libro, pero Blas de Lezo era una persona en España súper desconocido, y ahora está, vamos, ¿quién no conoce a Blas de Lezo? ¿No? El hombre que derrotó a América, a los ingleses con 4 barcos, ¿no? También te digo que a veces hay una especie de subida, ¿no? De tono de la epopeya española. Hay que controlarlo, hay que intentar seguir también justo, equitativo, pero no dejarnos amenalar por temas contra la hispanidad, ¿no? Entonces, nos vamos de tema. Vamos al origen de Simón Bolívar. No, si tienes algo sobre lo que digo, por favor, complementamelo o critícamelo o discútemelo, que no hay ningún problema. Pero vamos a hablar sobre la biografía de Simón Bolívar. Me comentas eso, que tiene una primera etapa que aparece, bueno, nace el 24 de julio de 1783 en Caracas, en la Capitanía General de Venezuela. O sea, que ahora mismo tendría el carnet o el pasaporte venezolano, y que fue el cuarto hijo de un matrimonio entre María de la Concepción Palacios Blanco y Juan Vicente Bolívar y Ponte, que es una Sí, familia rica de allí, de Caracas. sí, correcto. Una de las familias mantuanas más poderosas de la Capitanía General de Venezuela. Pero sí me gustaría comentar algo que hablaste sobre Pablo Victoria, muy buen amigo mío.
que es para descanse. Fue amigo tuyo. Sí, claro, por supuesto. Yo fui a su casa, lo entrevisté en su casa. Hay dos entrevistas que les hice en el canal de Venezuela Provincial. Compartí una conferencia con él en Granada, de Héroes de Cavite. Compartí varias veces con él y fue de verdad que alguien que me inspiró, porque Sí, Pablo Editoria debe ser una persona espectacular. Qué pena su muerte, pero debía ser una persona espectacular, con una cabeza... muy amueblada y con muchos conocimientos de Bolívar. De hecho, quien me abre los ojos en torno a la figura de Bolívar es él en una conferencia que tiene pues, como 15 años en YouTube, de un club en Bogotá, y ahí fue la primera vez que yo vi al verdadero Simón Bolívar, la parte oscura que oculta la historiografía oficial de Venezuela. Y con su primer libro, creo que se llama Al oído del rey, si no me equivoco, o La otra cara de Simón Bolívar. Uno de estos dos libros que lanzó fue el que me dio a conocer esa parte oscura de Simón Bolívar, antes de Terror Bolivariano, que es más reciente y es el libro más conocido aquí en España, ¿no? Pero bueno, yéndonos al tema que nos compete el día de hoy, que es Simón Bolívar, ¿no? Eh, sí, Simón Bolívar, bueno, hay que imaginarnos en la Caracas hispánica, ¿no? Cuya población sobrepasaba los 40.000 habitantes, que nace Simón Bolívar, como tú bien has dicho, Pepe, el 24 de julio de 1783, y su familia eran ricos hacendados, y también funcionarios de la administración española, ¿eh? Que eso también se suele ocultar. Más adelante vamos a hablar de su padre, de Juan Vicente Bolívar. Y sobre su origen, Pepe, se ha escrito muchas teorías, ¿no? Lo cierto es que hay un estudio realizado por expertos del Instituto de Genealogía de Venezuela en el año 2012, que está avalado por la Academia Nacional de Historia, ¿no? Esa Academia Nacional de Historia que presidía mi gran amigo Antonio Herrera Bayán, con quien lo he entrevistado también varias veces en Venezuela Provincial. Ujú. Y y claro, ha confirmado que Bolívar tiene diversos orígenes. Posee sangre vasca, que es la más conocida, pero también tiene sangre o ascendencia canaria, ¿Eh? incluso portuguesa, italiana, gallega y andaluza. O sea que tiene como una gran mezcolanza, ¿no? Y el primer Bolívar llegó a Normal, Venezuela. que normal, claro, Sí. porque en América se reunían personas de toda índole, claro, de todos los orígenes de no solamente de la península ibérica, sino que a veces también eran incluso americanos, e incluso hubo un periodo en el cual Venezuela fue un territorio con influencia alemana, Ujú. pues La ya época de los muy, Belser, sí. muy de origen, pero claro, es normal que los que llegan a América pues vengan de pues extremeños, vascos, gallegos, andaluces, canarios. La relación de Canarias con Venezuela es fortísima, pero hasta durante el siglo XX y posiblemente hasta en el siglo XXI. Sí, sí, sí. Estás escuchando Imagen por la Historia, el podcast. Sí, bueno, yo soy un ejemplo de ese siglo XX. Sí, sí, Yo nací en Tenerife, pero mis padres se conocieron en el centro español de Puerto La Cruz, en Venezuela. claro. Y mi madre es extremeña y mi padre es de Lanzarote, es canario. O sea, Y sé que por allí en Canarias la relación con Venezuela es muy fuerte y además es uno de los puertos, es uno de los primeros sitios que navegando llegas hasta Venezuela. Partiendo de Canarias, en esas flotas que se siguen reuniendo para cruzar el Atlántico y que fue imitando la ruta de Cristóbal Colón, pues si partiendo desde las Palmas de Gran Canaria, cruzas el Atlántico, lo primero que te vas a encontrar es toda esa fachada americana, que son las Antillas, las pequeñas islas de las Antillas, o Venezuela, la zona de Venezuela, los puertos venezolanos. Por lo cual la conexión con Canarias y Venezuela era hasta físicamente más directa que el resto de América. sí, bueno, como dicen en Canarias, todos tenemos un primo en Venezuela. Eso es así. Exacto, exacto.
Exacto. Pero bueno, siguiendo con el tema de Bolívar, el primer Bolívar que llegó a lo que hoy en día es Venezuela fue en 1589. Y curiosamente, el apellido Bolívar se escribía con B y no con V, como mucha gente piensa, ¿no? Y llevaba el mismo nombre de pila, este Simón Bolívar, que el futuro independentista, el cual era Simón, era Simón de Bolívar. Y provenía de una población llamada la Puebla de Bolívar, que hoy en día es en Vizcaya, en el País Vasco, y ubicada entonces en la merindad de La Marquina, así se llamaba el sitio, ¿no? Y bueno, los orígenes canarios de Bolívar señala el historiador, mi gran amigo Manuel Hernández González, quien he entrevistado muchísimas veces en Venezuela Provincial, que son por parte de Juan de Ponte, que es de Garachico, de Tomás de Ponte, también de Garachico, de Agustín de Herrera, de Galdar, de Martín de Ascanio, de Tenerife también, y de Diego Sarmiento de Lanzarote, o sea que Bolívar también tenía una parte de Lanzarote, curiosamente, ¿no? Y comenta justamente Pablo Victoria, Pepe, que la bisabuela paterna de Bolívar era Josefa Marín de Narváez, ¿no? Hija de Francisco Marín de Narváez, y una señora desconocida, supuestamente Pablo Victoria, de raza negra, ¿no? Pero hay que señalar que otras fuentes señalan que era mestiza. Inclusive, Antonio Herrera Bayán dice que no era ni negra ni mestiza, sino que era de origen gallego, ¿no? O sea, hay diferentes versiones, ¿no? Y es de ella quien hereda la fortuna familiar. Entre esas, la célebre mina de Aroa, ¿no? De esa mina de cobre. Y esta bisabuela fue oculta por la familia y su caso se le llamó el nudo de la Marín, ¿no? Porque el abuelo de Bolívar usó esa expresión en una carta para referirse a la dificultad que suponía para su propósito de obtener un título nobiliario, ¿no? Título que nunca le fue concedido a la familia al no demostrar, pues, sus orígenes hidalgos, ¿no? Razón del resentimiento, según algunos, por parte de la familia hacia España, ¿no? Aunque hay que decirlo, Simón Bolívar nunca dejó escrito algo sobre este tema. Son simplemente, pues, especulaciones, ¿no? Y bueno, según el estudio que te referí al principio, Pepe, pues este estudio del año 2012, el 98% de su sangre es europea, sobre todo, pues, española en un 90%. Y tenía solamente unas gotas de sangre indígena, pero que se remontan a sus ancestros en el siglo XVI, ¿no? O sea que uno de estos que llegaron desde Europa, No, los pues primeros, sí, de los primeros pobladores. de los primeros pobladores, pues seguro se habrá mezclado con alguien mestizo y con que tenía sangre indígena, ¿no? Y bueno, pero curiosamente, Simón Bolívar también era por nacimiento español, puesto que Caracas era tan español en 1783 como lo podía ser Madrid. Esto hay que tenerlo en claro, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, Bolívar es la gran figura de la independencia americana, o la secesión, como queramos llamarlo, ¿no? Y trastornó por completo el imperio hispánico e hizo nacer 5 naciones, ¿no? Lo malo es que, claro, esa labor fue destructiva y no consiguió hacer de la Gran Colombia, que era su sueño o su proyecto, una potencia entre dos océanos, ¿no? Pero anteriormente hablamos de Juan Vicente Bolívar y Ponte, que es su padre, ¿no? Y claro, él llegó a atesorar la segunda fortuna de Venezuela, luego de la del Marqués del Toro, y entre tanto, y él tenía tratos con la monopolística compañía guipuzcoana, ¿no? De Caracas. Y desde antes de los álgidos problemas del tráfico ilegal manejado por los negocios del cacao, de tabaco, del añil y el cuero y de res, entre otros, ¿no? Inclusive admitió regalos en fraude al fisco de la Real Hacienda, de cual es curiosamente este criollo, Juan Vicente Bolívar, era administrador, o sea, era parte de la administración hispánica. Y claro, el fuerte monopolio de la compañía guipuzcoana hizo que se incrementara el contrabando, donde Juan Vicente sería cómplice a cambio de comisiones, al mismo tiempo que contrabandeaba sus mercancías en La Guaira, o sea que era un contrabandista. Y todo esto está confirmado, Pepe, no estoy aquí hablando camelote ni inventándome nada, porque todo está confirmado en el expediente a don Juan Vicente Bolívar del padre Alejandro Moreno Olmedo, ¿no?
En Imagen por la Historia nos gusta divulgar los hechos que nos construyen de una manera sencilla, didáctica y objetiva. Si además de escucharnos te gusta vestir de historia, la sastrería de Legado Hispánico tiene a vuestra disposición un mosaico textil de película. Podéis llevar puestos a Felipe II, la expedición de Malaspina, las gestas de Blas de Lezo, la hazaña del Plus Ultra, la aventura de la Armada Ilustrada, el legado de Isabel la Católica o la épica de San Juan de Nepomuceno. Legado Hispánico es calidad en un producto hecho 100% en España. Legado Hispánico, la historia como jamás se había llevado. Visita nuestra página en legadohispánico.es. Legado Hispánico, vestimos de historia. El tema del contrabando era prácticamente habitual. Era muy habitual. ¿Qué historiador? No me acuerdo ahora mismo. No voy a decir nada por no meter la pata, pero hay un historiador que le oí el otro día, precisamente hablando que toda la economía del Caribe español se centraba en el contrabando. En el contrabando. También es verdad que es claro, es un problema del monopolio. Es un problema del monopolio. El monopolio era el sistema económico que existía con América, es que todas las mercancías y todas las cosas que necesitaban en América para comercio, o todo el comercio que viniese de Europa pasaba por Sevilla o por Cádiz. Todo. No había ningún bien que pudiese venir desde Inglaterra, Portugal, Italia, libremente. Todo tenía que pasar previamente por Sevilla, con los impuestos correspondientes. Dar América con Europa, todo tenía que pasar por Sevilla. Todo tenía que ir a Sevilla. Y después a partir de ahí ya se distribuía al resto de Europa. Ese era un estado de monopolio, claro. Hay gente que es, digamos, uno de los grandes también motivos de las guerras que hubo entre Gran Bretaña, Francia, España, Holanda. Era intentar romper ese estado de monopolio porque ellos querían participar en el mercado, en el inmenso mercado que era América. La compra de materias primas, en la venta de productos manufacturados en Europa. Y querían participar con libertad. Y eso estranguló todo lo que fue la economía americana, que al principio fue útil, sobre todo al principio de los primeros años de la conquista, el descubrimiento de América, pero que después, con una América ya en proceso de desarrollo, con ciudades, ciudadanos, universidades bien establecidas, hospitales, red de carreteras, comercio ya fructífero, como si fuese una nación más, pues les estranguló. Y la mayoría saltaban, digamos, esas limitaciones del monopolio con la península ibérica, precisamente mediante el contrabando. Y es parte, ¿no? Es una de las razones o los motivos por los que la independencia prendió en toda América. Bueno, acordémonos, Pepe, que en 1778 Carlos III declaró el libre comercio. Ya no existía el monopolio, ¿eh? Pero sí, pero bueno, eso ya, digamos, eran los últimos, ya llegó tarde. Carlos III Pero que llegó tarde. estamos hablando décadas antes de empezar la guerra de independencia. Sí, Inclusive, ya llegó. el monopolio afectaba nada más al comercio peninsular, porque con el resto de las provincias americanas había libre comercio. Los mantuanos comerciaban con el puerto de Veracruz, por ejemplo. El Marqués del Toro que nombré anteriormente tiene una flota que vendía cacao en el puerto de Veracruz. Inclusive las Islas Canarias también tenía libre comercio con los puertos venezolanos, y con el puerto de Veracruz, entre otros, ¿no? Eso nada más afectaba al comercio peninsular. Pero bueno, ese es otro tema que es muy interesante, que si quieres lo hablamos en otro. Ya lo hablaremos, sí, ya hablaremos. Pero la economía americana en ese siglo XVII es terriblemente interesante, sí.
Sí, pues Sí, pero continuamos. Sí, pero continuamos. No, lo fundamental es eso, la importancia del contrabando. El contrabando fue muy importante a lo largo de toda la historia de América. Y además ahí están pues las historias de los piratas. Los piratas salen a raíz de todo ese intento de romper, digamos, ese monopolio comercial que existía entre las colonias, entre los territorios americanos, que no eran colonias, eran virreinatos, con la península ibérica. Esas fortunas y esos barcos llenos de mercancía que iban directamente hasta Sevilla, ¿no? sí, exactamente. Y bueno, y parte de todo ese entramado estaba el padre de Simón Bolívar, Juan Vicente, como hemos señalado, ¿no? Y como dije, pues quien quiera investigar más a fondo, está el nutrido expediente que reposa en el tribunal, perdón, el del padre, el expediente de don Juan Vicente Bolívar, del padre Alejandro Moreno Olmedo, ¿no? Pero también hay otro nutrido expediente que reposa justamente en el Tribunal Eclesiástico de Caracas, que era conocido como consumado violador y corruptor de menores también, Uy, especialmente de niñas indígenas dejadas en su encomienda, porque tenía una encomienda de indígenas, ¿no? Y existe documentos de autos y sumarias contra Juan Vicente Bolívar del año de 1750 en la población de San Mateo, donde se recogen varias denuncias referidas por el obispo Díaz Madroñero, denuncias realizadas por las víctimas, por familiares y vecinos, ¿no? Y algunas de estas indígenas estuvieron en estado de gravidez. Y hubo un caso, Pepe, al menos registrado, donde el amo la indujo a provocarse un aborto, ¿no? O sea, de que Juan Vicente le provocó el aborto para que no tener un hijo bastardo prácticamente, ¿no? Y si quieres, dice así una de las denunciantes en un documento existente en el archivo de la Arquidiócesis de Caracas lo siguiente, te abro comillas brevemente. ujú. Desde que las muchachas tienen 10 años, ya las persigue hasta echarlas al inmundo. Pasan de 12 las doncellas, que yo sé ha desflorado en solo este pueblo. Fin de la cita, ¿no? O sea que Juan Vicente Bolívar era un personaje de armas tomar, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, murió cuando Simón Bolívar era prácticamente un niño, ¿no? Así que no lo no, conoció. no lo conoció al 100%, ¿no? Pero bueno, por su sangre, por sus venas, perdón, corría su sangre, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, Bolívar perdió a su padre y a su madre a temprana edad y quedó a su educación a cargo de sus tíos, de los Palacios, sus tíos maternos. Incluso su hermana María Antonia también lo cuidaba, su hermana mayor, ¿no? Eh, Su familia, pues, los primeros años les dan clases particulares, donde va para la academia militar. Él formó parte de las milicias de blancos de los Valles de Aragua, o sea, que perteneció a las milicias del Imperio Español y ahí fue entrenado, digámoslo, militarmente, ¿no? Formando parte de estas milicias donde llegó a ser teniente. Y bueno, una vez que él estudia como miliciano de las fuerzas españolas, el próximo paso es educarse en Europa, ¿no? Y en Europa, pues él hace un viaje donde pasa primero por Veracruz, y inclusive cuando pasa por Veracruz viaja también a Ciudad de México, donde visita a un familiar de él. Y después de esta parada en México pasa al puerto de La Habana y del puerto de La Habana sigue hasta la península ibérica para poder pues estudiar, ¿no? Continuar sus estudios y su preparación futura. Y durante la estancia que tiene Bolívar en la península, llegó a estar en la corte española, llegó a conocer a Fernando VII, porque hay que decir que su tío Esteban Palacio tenía grandes conexiones aquí en la península. De hecho, eran muy amigos del Marqués de Ustaris, que era caraqueño, y el Marqués de Ustaris pues era uno de los consejeros de la corte, y eran gente con muchas influencias y con mucho dinero, ¿no? Pero hay un caso particular que es que le sucede aquí a Bolívar en Madrid, aquí en Madrid, que es el incidente de la Puerta de Toledo, ¿no? Cuando él estaba joven. Y corría pues en el año de 1800. Simón Bolívar, pues hay que decirlo, llevaba prácticamente una vida de cortesano en Madrid. No escatimaba pues en gastos y lujos. Y era tan así, Pepe, que su tío Carlos Palacios, que era el administrador de su fortuna,
le escribirá a su hermano Esteban, que lo nombré anteriormente, su alarma por la desmesura de Simón Bolívar en España, ¿no? Y en marzo de 1801, pues Bolívar sale de paseo a caballo por Madrid para derrochar sus riquezas, ¿no? Por el centro de las calles de Madrid, vestido con su uniforme de las milicias de los Valles de Aragua y con un lujo excesivo con el uso de diamantes, ¿no? Hasta los encajes de los puños de la chaqueta, curiosamente, ¿no? Y bueno, pasando por la Puerta de Toledo, ocurrirá un hecho que es conocido como he dicho, como el incidente de la Puerta de Toledo, que dos guardias intentan arrestarlo al no reconocer su uniforme, ¿no? Porque es un uniforme de las Indias, de las milicias de los Valles de Aragua, ¿no? Y el jefe, pues, le mencionó las ordenanzas reales, el jefe de los guardias, que prohibían, pues, el lujo excesivo en el uso de diamantes por la calle en aquella época por Madrid, ¿no? Y claro, Bolívar reaccionó de manera irada y arrogante, y la discusión estuvo a punto de convertirse en un duelo sangriento, ¿no? Y si quieres te cito al futuro decán de Bolívar, el irlandés Daniel Florencio Leari, que cuenta los hechos Por en sus favor, por memorias. favor, por favor. Sí, abro comillas. A poco de la partida de la familia Toro, a fines del año de 1801, sobrevino Bolívar un acontecimiento que, aparte del gran disgusto que produjo, le obligó a salir también de la capital. Paseando un día a caballo por la Puerta de Toledo, fue detenido y registrado en virtud de orden del ministro de Hacienda, que alegaba como pretexto de semejante desafuero la infracción de la ordenanza que prohibió usar gran cantidad de diamantes sin permiso. Lleno de indignación por el ultraje que se le hacía, rehusó someterse a la pesquisa y, desenvainando la espada, amenazó castigar al primero que se le acercase. Algunos de sus amigos que por aquel sitio atinaron a pasar intervinieron en el asunto, que al final quedó arreglado. Después de esto, nada pudo inducirle a permanecer por más tiempo en Madrid. Fin de la cita. Y como cita Oleari, pues Bolívar desenvainó la espada y embistió contra los gendarmes, pues dando tajos en el aire, ¿no? Pero lo que no señala es que fue detenido y llevado preso a la cárcel de la Corte, donde estuvo 2 días en prisión, ¿eh? Y Claro, bueno, hay que decirlo, Pepe, su familia lo saca de Madrid y bueno, el 20 de marzo recibe el pasaporte y se dirige a Bilbao, donde se encuentra con su esposa María Teresa Rodríguez del Toro, con quien estaba recién casada, ¿no? Y es curioso, ¿no? O sea, que tuvo una vida, digamos que acomodada en su periplo por Madrid. Y bueno, aquí en Madrid aprendió a hablar, conoció un poco el latín, un poco de francés, un poco de las artes, ¿no? Digamos, de que se enseñaban a los nobles en aquella época. Y bueno, como he señalado, pues regresa a Venezuela con su esposa muere al poco tiempo de estas fiebres tropicales, su esposa es madrileña, hay que recordarlo, que es familia lejana también era prima de Simón Bolívar, ajá. por parte de los marqueses del Toro, curiosamente, ¿no? Pero bueno, era madrileña. Ella muere al poco tiempo en Venezuela. Hay algunas fuentes que citan que Bolívar incluso llegó a tener alguna pelea física con ella, ¿eh? Así que bueno, estos son algunas de las versiones que hay por Y ahí. ahí sobre su matrimonio, sí. Estás escuchando Imagen por la Historia, el podcast. Sí, y bueno, después él entró como una especie de depresión. Y en esa depresión pues vuelve a Europa y está por París. En París está con una prima de él que se llama Fanny y tienen unos amoríos con ella en la ciudad de París. Le presentan a muchos de la élite de París de aquellos años. También está por Londres, hace un periplo por Londres, donde también hay escándalos de de tipo de índole sexual con prostitutas, que hay uno que dice que lo confundieron con un sodomita griego, ¿no? Porque le estaba pidiendo cosas raras a las meretrices, ¿no? Por no Ah. decir alguna otra palabra, ¿no? Y Dicen bueno, que en después, París,
Dicen que en Sí, París estuvo en la coronación de Napoleón como emperador. correcto. Eso dicen, ¿no? Pero he investigado y sí estuvo en París el día que le coronaron a Napoleón, pero no estuvo presente en el palacio. Eso es un mito. A mí No me parecía, está. a mí Sí, fundamentalmente me parecía raro, porque ¿quién podía entrar en Notre Dame en aquel día? O por lo menos verlo desde fuera en la calle, pues imagino que como cualquier parisino, ¿no? Eso podría ser, pero ¿quién podría entrar dentro de Notre Dame ese día de la coronación? Pues fundamentalmente personas de alta dignidad reconocida, franceses y algún extranjero, pero Simón Bolívar en aquel momento no era nadie. sí, bueno, algunas personas de la élite parisina que le habrá presentado su prima Fanny, porque hay que decirlo, Bolívar era una persona con una fortuna envidiable para la época y seguramente habrá conocido gente de la élite, pero es un mito de que él estuvo presente en el momento de la coronación Ah, de Napoleón. Sí estaba en París en esa fecha, pero bueno, lo habrá visto como tú has dicho, como una persona, como cualquier bueno, parisino de la época, ¿no? ah, Y bueno, en este viaje, pues se reencuentra con Simón Rodríguez, que es uno de sus conocidos y tutores de Caracas. Y Simón Rodríguez, pues tiene un poco de ideas extremistas parecidas a Francisco de Miranda, ¿no? De una América, digamos, independiente a lo que es la monarquía hispánica, ¿no? Y se embute un poco de las ideas de Rodríguez y bueno, regresa a Venezuela posteriormente. Y unos años después, pues pasa lo que yo llamo esos etapas turbulentas de la monarquía hispánica, donde están que Carlos IV pues cede la corona a su hijo, a Fernando VII, y después están las abdicaciones de Bayona, ¿no? Que Fernando ajá. VII le regresa la corona a Carlos IV y Carlos IV pues se la da a Napoleón y Napoleón a Pepe Botella, ¿no? Pues pasa todas estas abdicaciones de Bayones y llegan las noticias al continente americano y claro, es un escándalo porque se alarman al otro lado del charco porque bueno, nos están gobernando los franceses. ¿Qué es esto, no? Y se declaran pues súbditos de Fernando VII en aquel momento y no de, de Joseph Napoleón o de José Napoleón. Y surgen todos estos movimientos que del año, claro, estamos hablando de 1808 y entre que llegan las noticias y todo esto, pues llegamos al año de 1810, que es cuando se empiezan a crear pues las juntas supremas de gobierno en las ciudades de América, ¿no? Estas Ajá. juntas defensoras de los derechos de Fernando VII. Y claro, pero muchas de estas juntas supremas, hay gente que sí, que están en defensa de los derechos del rey Fernando VII y apoyan la guerra contra el francés, pero hay otros que tienen otras, digamos, visiones o proyectos o intenciones, que es secesionar América, ¿no? Y de esas juntas de gobierno había gente que quería eso, la secesión de América, y entre esa gente estaba Simón Bolívar, ¿no? Y claro, una vez que se hacen las juntas de gobierno, la de Caracas trata de ser reconocida, ¿no? Porque recordamos que la regencia en Cádiz no reconoce a estas juntas supremas, ¿no? Y nada más reconoce la autoridad de la Junta Suprema Central y la Junta de Caracas quiere que se le reconozca y envían a unos emisarios a Londres, precisamente, ¿no? Y entre esos emisarios está justamente Simón Bolívar. ¿Pero qué? Los emisarios van, como te digo, con la idea de que les sean reconocidas por una autoridad como la británica, pero no habían, digamos, planes de independencia hasta ese momento. Estamos hablando del año de 1810, antes de la Declaración de Independencia de 1811. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, está Luis Méndez, uno de los enviados, está Andrés Bello,
Uy. Y está, como he dicho, Simón Bolívar. Andrés Bello va como traductor, porque es el que maneja el inglés. Y en ese momento Inglaterra era aliado de España contra Napoleón en la península. Así que Ajá. no tenía en planes apoyar una secesión en América. Y entonces, claro, al llegar estos diplomáticos en representación de la Junta Suprema, viene Simón Bolívar y empieza a hablar de secesión e independencia. Claro, esto es otra cosa totalmente diferente a lo que está representando la Junta Suprema. Bolívar, como un joven radical que quiere la independencia, pues propone esto a Inglaterra, y en ese momento Inglaterra no lo apoya porque lo que le importa a Inglaterra en aquel momento es sacar a Napoleón de la península y eliminarlo de Europa, ¿no? Y entonces este primer viaje pues es un fracaso y Bolívar regresa a Venezuela, ¿no? Hay que decir que regresa a Venezuela, pero con alguien muy importante. Adivina quién, Pepe. Francisco de Miranda. Correcto. Se trae a Francisco de Miranda a Venezuela. Y claro, sí, Francisco de Miranda tiene totalmente las ideas radicales para independizarse de España. Y como te digo, en la Junta Suprema hay gente que no apoya la secesión de España y otros que sí. Pero ¿qué pasa? Llega el año de 1811 y se impone justamente la visión radical de independencia y se crea la Junta Patriótica y declaran la independencia el 5 de julio de 1811. Y la primera reacción de las provincias de Venezuela, porque esta declaración se hace en la ciudad de Caracas, la primera reacción de las provincias es, en algunas, apoyo y en otras están en contra. Y entre las provincias que están en contra están la provincia de Guayana y la provincia de Maracaibo y una parte de la provincia de Venezuela que es Coro. Mm. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la Junta Suprema envía al Marqués del Toro a sofocar esa rebelión que hay en contra de la Junta perdón, en contra de la Junta Patriótica que ha declarado la independencia, del Congreso de Venezuela que ha declarado la independencia el 5 de julio de 1811. Eh, Perdón, de la Junta Suprema de 1810. Esto es antes de la independencia, ojo, la represión del levantamiento de Coro en contra de la Junta Suprema de 1810. Entonces aquí vemos que la guerra de independencia de Venezuela empieza antes de la declaración de independencia del 5 de julio de 1811. Ya en 1810 está Coro en contra de la Junta Suprema porque reconoce a la Junta Suprema Central, a la regente de la península. Y llega, como he dicho, el 5 de julio de 1811. Igualmente hay provincias que están en contra. Está en contra Guayana, está en contra Maracaibo, está en contra Coro también. Y claro, pero también a las afueras de Caracas, en la Sabana del Teque, hay gente que está en contra de la independencia. Y como hemos dicho que en Venezuela había mucha migración canaria, Ajá. pues los primeros que se levantan a los alrededores de Caracas son comerciantes canarios, que junto a los vecinos de la Sabana del Teque salen a la calle gritando ¡Viva el Rey! Yes. Y que no están de acuerdo con la independencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Congreso de Venezuela también sofoca este levantamiento, coge a los líderes, a los cabecillas de esta rebelión de Sabana del Teque en el año de 1811. Estábamos hablando de unos días después del Ajá. 5 de julio de 1811, después de declarar la independencia, y los llevan a una de las plazas de Caracas y los decapitan. Aquí estamos viendo quiénes son los que empiezan con la sangre, Pepe. Estamos viendo la represión en 1810 contra Sí, porque hasta el Coro. momento no había habido en ningún momento un movimiento violento ni represión contra los que se levantaban a favor de la independencia. Exactamente. O sea, que vemos que los realistas en este momento no están matando a nadie. Que ese es el Mm. cuento de la historiografía oficial en Venezuela, ¿no? De que por qué Mm. Simón Bolívar declara la guerra a muerte. Porque los realistas están asesinando cruelmente a todo el mundo. Pero estamos viendo quiénes son los que están iniciando la violencia. Primero, el Marqués del Toro en 1810, reprimiendo a la ciudad de Coro, que hubo bastantes muertes de vecinos resistiendo,
vecinos, sobre todo indios caquetíos. Oh. Son muchos indígenas en contra de la declaración de la independencia. Otro de Pues los perdón, mitos, otro de sí, los mitos, ¿no? Otros sí, mitos levantados en el cual son precisamente los indígenas los que, ¿no? Los que buscan la independencia del territorio que consideran suyo. exacto, están en contra de ellos, ¿no? Primero están en contra en 1810 de la Junta Suprema de Caracas porque apoyan a la Junta de la Regencia en la península, en Cádiz, y después contra la Declaración de Independencia de 1811, ¿no? Y entonces, claro, vemos primero en 1810 la represión de Contracoro y después en 1811 la rebelión de Sabana del Teque, que fueron decapitados en la plaza los comerciantes canarios, y también la ciudad de Valencia, la Valencia venezolana, se rebela en contra de Caracas porque tampoco quieren la independencia. Y entonces mandan otra vez al Marqués del Toro a reprimir a los vecinos de Valencia. Pero claro, el Marqués del Toro no puede someter a la ciudad de Valencia. Y adivina a quién envían a reprimir esa rebelión, Pepe. Francisco de Miranda. Correcto, a Miranda. Y Miranda sí logra rendir la ciudad y claro, hay más de 2.000 heridos y cientos de muertos en esa represión, ¿no? De la ciudad de Valencia. Y bueno, y es así como imponen la independencia, con sangre y fuego. Y así empieza el periplo de la Primera República de Venezuela. Durante este periplo, Bolívar pues es teniente, no tiene, digamos, una importancia de liderazgo, sino simplemente es un subalterno, sobre todo un subalterno de Francisco de Miranda. Pero ¿qué es lo que pasa al final de la Primera República? Al final de la Primera República viene Domingo de Monteverde, el canario, es enviado a someter a los insurgentes. Y claro, entra por Coro, tal, y empieza la reconquista de Venezuela, que es llamada por la historiografía oficial la Reconquista Canaria, porque Monteverde es canario. Y claro, él llega desde Puerto Rico con una serie de oficiales a someter a los insurgentes, y cuando llega, pues empiezan a unírsele muchísimos venezolanos, ¿no? A sus tropas, entre ellos el indio Reyes Vargas, otro indígena más, para que después digan que los indígenas estaban a favor de los independentistas, no era así, ¿no? Iba reconquistando poco a poco Venezuela, ¿no? Miranda había tomado anteriormente pues, Puerto Cabello, la ciudad de Puerto Cabello, que era uno de los puertos más importantes de la Capitanía General de Venezuela. Ahí está el fuerte, la fortaleza de Puerto Cabello. Y Miranda deja a Simón Bolívar como jefe de esa fortaleza de Puerto Cabello. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pasa que Bolívar sale a un festejo una noche y hay un motín dentro de la fortaleza porque había realistas presos dentro de la fortaleza y toman la fortaleza y los independentistas pierden el control de Puerto Cabello, que es el puerto más importante en aquel momento de Venezuela. Y ahí pierden cantidades de armas, cantidades de pólvora, de avituallamiento, ¿no? Pierden muchísimo avituallamiento y ahí prácticamente al perder esa fortaleza, pierden la república. Y al poco tiempo Francisco de Miranda se ve obligado a capitular con Monteverde. Y claro, también pasa el terremoto de 1812, que hay un montón de muertos en varias ciudades de Venezuela, que muchos sacerdotes realistas dicen que es un castigo divino por haber apoyado la independencia. Y entonces por eso mucha gente se asusta, ¿no? Y dice, no, no, Dios nos está castigando, ¿no? Por habernos levantado en contra del rey. Y claro, todo va en contra de la República y se empieza a debilitar, ¿no? Se empieza a desmoronar, pierden Puerto Cabello, ya no les queda pues recursos para defenderse y a Miranda lo único que le toca es capitular y claro, muchos le echan la culpa a Simón Bolívar pues porque era el jefe de la plaza, ¿no? De haber perdido la plaza. Ajá. Él estaba en una fiesta en las afueras de la fortaleza
prácticamente, y no es su culpa, pero muchos lo ven como el culpable, ¿no? Y le empieza a mandar cartas a Miranda pidiendo perdón de que, por favor, que ha sido la peor estupidez que ha hecho y tal. Y Miranda le responde de una forma muy también despectiva, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que al capitular Miranda, muchos lo ven como un traidor, porque Miranda ya está recogiendo sus pertrechos para huir a Inglaterra, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que también se quiere llevar el tesoro de la República. Y prácticamente se está llevando, que el tesoro de la República no es de la República, Pepe, es justamente lo que había en la Real Hacienda de Caracas. Y era la recaudación de los impuestos que normal, ¿no? Que pues como cuando César entró en el templo de Saturno y se llevó el oro de Roma, que no era el tesoro de los más ricos, sino era las arcas públicas, ¿no? Correcto. Y claro, cuando se constituye la República, pues esta Real Hacienda pasa a ser el tesoro de la República, ¿no? Y claro, Miranda dice, bueno, yo me llevo el tesoro de la República que está mejor cuidado que de mis manos, ¿no? Prácticamente. Entonces, No intentaban ni disimular. sí. Sí, bueno, y muchos líderes republicanos ven esto como una traición, entre ellos Simón Bolívar, que Simón Bolívar, ojo, por otro lado, también estaba sacando el pasaporte para huir. Y claro, una de las opciones para que le dieran pasaporte para huir era entregando a Miranda, ¿no? Y claro, él también estaba vendiendo, en aquel momento le dio un permiso a uno de sus cuñados para que vendiera a unos esclavos para él sacar dinero y poder huir. Bueno, Y claro, él para que le dieran el pasaporte y pudiera salir sin ningún problema, pues entrega a Miranda a Monteverde, y Miranda es preso, y como hemos dicho en el otro podcast, pues es enviado a Cádiz, y bueno, en Cádiz morirá, ¿no? Y para quien quiera saber más, pues está el otro podcast que hicimos aquí. ahí está exactamente, que les remito programa número 82 sobre Francisco de Miranda, que realmente es una historia apasionante porque es un personaje bastante olvidado, y fue realmente motor de las independencias. Exacto. Y muere en Cádiz, ahí está la prisión de San Fernando, en la prisión de San Fernando en Cádiz, y precisamente pues es en toda la vorágine de la guerra de independencia, pues ahí está todo lo que es la prisión, que sigue existiendo. Y bueno, les remito a que escuchen el programa. Así es, si lo quieres saber más a profundidad. Y bueno, como hemos dicho, pues Bolívar entrega a Miranda, él sale de Venezuela, pero regresa a Cartagena, ¿no? A Cartagena de Indias. Y otra vez para volver otra vez a hacer la revolución, ¿no? Pero en ese viaje de regreso hay un personaje que es llamado el Diablo Briceño, que es otro republicano también, y viaja con Bolívar. Pero bueno, cuando llega a Cartagena, el Diablo Briceño sigue hacia la ciudad de Cúcuta, y en Cúcuta pues somete a la ciudad y pasa otra vez a Venezuela. Y una vez que pasa a Venezuela, la frontera entre Nueva Granada y Venezuela, eh, hace una declaración de muerte hacia los españoles, el convenio de Cartagena, se llama así, y en donde da premios a quienes le lleven cabezas de españoles y orejas de españoles. Todavía. Y claro, cuando él pasa, él va haciendo matanzas de Cartagena hasta Cúcuta, ¿no? Cuando pasa la frontera hacia Venezuela, apresa a dos ancianos y les corta la cabeza, y con la sangre de los ancianos firma una carta dándole la noticia a Simón Bolívar de que había hecho esas ejecuciones contra ancianos españoles de casi 80 años. Eran hermanos, O sea, era una guerra Exacto. civil, porque realmente no existía en Sí, ese momento cuando digo grandes españoles, hablo de peninsular. Claro, sí, pero españoles Sí, éramos todos, exacto. ¿no?
de una manera o de otra. De hecho, la Pepa reconocía que los españoles eran los que estábamos tanto a un lado como a otro del Océano Atlántico, y en derechos y en obligaciones para con el Estado. Es decir, que no eran los que estaban en América no eran ciudadanos de segunda para nada. Eran ciudadanos de derecho y con todas sus, digamos, obligaciones y derechos exactamente iguales que los que tenía un español de la península. Si había una búsqueda de españoles peninsulares, era una barbaridad, era realmente un acto bárbaro contra tus propios ciudadanos, conciudadanos de tu propia nación. Sí, exacto. Cuando me refiero a español, hablo de peninsulares. Que ojo, que la documentación en la que yo estoy citando sí se refiere a españoles, e inclusive separan los términos de españoles y canarios. Pero bueno, es la documentación de la época, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí el primer programa de los 2 programas que estamos dedicando a la biografía de Simón Bolívar, junto con mi querido y admirado Emilio Acosta, de Venezuela Provincial. No olvidéis a darle al me gusta, a poner vuestro comentario, vuestra opinión en la caja de comentarios, o también trasladármelo a las diferentes vías con las que podéis poneros en contacto conmigo, redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, que os he indicado al principio del programa, que estaré encantado de atenderos. Así que nos vemos en el próximo programa. Como siempre os digo, cuidaros mucho. Hasta pronto.